Aleluya. Digo, estaba buscando, no sabía que estaba él aquí. Pensaba que era el disco, que habéis puesto el disco y ahora me giro y... Sigue buscando al Señor, sigue buscando al Señor. Dice el Señor, por sus frutos, ¿quién lo sabe? Por sus frutos los conoceréis. Tú no le puedes pedir a un manzano que dé peras, ni a un peral que dé manzanas. Cada uno va a dar el fruto que Dios ha puesto en su corazón. Cada uno es diferente, pero cada uno va a dar el fruto, un fruto. Tú tienes que dar el fruto de lo que Dios ha puesto en ti. Al árbol no se le conoce por las palabras, al creyente no se le conoce por las palabras, al creyente se le conoce por sus frutos. Amén. Entonces tenemos que fijarnos en los frutos de la persona, en los frutos. Si hay fruto en tu vida, si hay amor, porque esos son los frutos del Espíritu. Si hay amor, si hay gozo, si hay paz, si hay benevolencia, si hay mansedumbre, si hay templanza, etcétera, etcétera. Si el fruto del Espíritu Santo está en ti y lo que tú das hacia los demás. Porque a veces podemos ser mucho o podemos decir mucho, pero es el fruto el que va a dar testimonio. ¿Amén? Fe no es lo que oyes, fe es lo que haces. Fe no es lo que oyes. Yo puedo oír de fe y yo no tener fe. Fe es lo que tú haces. Esa es la fe verdadera. La fe que ejerce, porque la fe sin obras está muerta. Entonces la fe verdadera es lo que tú haces, que es el fruto de tu vida. El fruto de tu vida es la fe que tú tienes y la que tú pones en marcha. Amén. Entonces, si tú estás creyendo a la palabra, si estás creyendo en la palabra, el fruto de tu creencia es lo que va a resultar. El fruto de tu creencia sale. Porque no se trata de tener mucha literatura o conocer o entender mucho, porque la fe tiene riesgos. La fe sin riesgo no es fe. La fe tiene riesgo. La fe dice, yo hago esto y confío en ti. Eso es fe. Yo hago esto porque, Señor, tu palabra dice que tú vas a estar conmigo. Porque tú dices, Señor, que todo lo puedo en ti. Porque tú dices, Señor, que no me vas a dejar. Porque tú dices, Señor, que cuando pase por el fuego no me voy a quemar. Yo voy a dar pasos de fe y voy a meterme en el horno confiando en ti. Si me sacas, como dijeron los tres valientes, Señor, gracias. Y si no me sacas, escucha, Rey, no nos vamos a postrar delante de la imagen. Vamos a seguir confiando en el Señor. Entonces, eso es fe. Porque la fe que no tiene riesgos no es fe. La fe se arriesga. Voy a montar un negocio, Señor, pero voy a confiar en ti. Señor, no sé cómo va a salir esto, pero yo voy a montar ese negocio. Me voy a embarcar, Señor, en este asunto. Voy a empezar, Señor, en fe, quizás una reunión de célula. Señor, no sé cómo lo voy a hacer, pero tú me vas a ayudar. Voy a empezar una iglesia. No sé cómo va a ir, Señor. Pero si el fruto está en mí, si yo tengo un llamado tuyo, si soy evangelista, se verá que tú traes almas a la presencia del Señor. Si eres pastor, te se verá el amor por las almas y te se verá el cuidado por la iglesia. Si eres profeta, te se verá que tienes palabra profética y que esa palabra profética se está cumpliendo y que se cumple. Si eres maestro, se verá de que tienes un don para enseñar y tienes la unción para enseñar. Y si tienes un don de apóstol, se te verá que vas a abrir iglesia, vas a tener una autoridad, porque sí que existe ese apostolado de personas que tienen un don para abrir un montón de iglesias
y se les nota que tienen una unción especial, donde hay ministerio para eso. Entonces, el fruto se ve en la persona, pero el fruto tiene que ir acompañado de fe. Tu fruto, lo que hay en tu vida, tiene que ir acompañado de fe. Porque si en lo poquito no somos fieles, Dios no nos puede poner sobre mucho. Así es. Entonces tenemos que ser fieles en lo poco, empezar dando poquitos pasos de fe, poquito a poco tienes que ir dando pasos de fe, para que Dios vaya viendo de que realmente tú estás confiando en el Señor. Porque es fácil oír, sí, vamos a resucitar, sí, el Señor ha muerto, sí, yo soy salvo, sí, el Señor me ha sanado. Pero cuando llega el momento de la verdad, nos damos cuenta de que nuestra fe no es real, de que nuestra fe no es sincera, de que no estamos confiando realmente en el Señor. Amén. Ahí viene un taxi, cogerlo. Bueno, dicho esto, que esta no es la palabra, vamos a hacer que trabaje un poco Tony. Lucas 5, del 1 al 11. Lucas 5, del 1 al 11. Nuestra fe tiene que ser real. Amén. Fe real. Poquita fe, pero real. Pero si tuvierais fe como un grano de mostaza, es como el Señor. Cuando la fe es auténtica, la fe funciona. ¿Verdad? Como un grano de mostaza, no se ve, es muy chico. Pero si tuvierais fe como un grano de mostaza, le diríais a este monte, desarráigate y échate en el mar, y os obedecería. Pero no te pide mucha fe, Señor, te pide fe real. Fe real, porque sabe el Señor que nuestra fe muchas veces, y a los suyos, a sus mismos discípulos, les dijo el Señor, hombre de poca fe, hombre de poca fe. Y estuvieron con Jesús, y vieron sus milagros, y vieron a los muertos levantarse, y vieron tantas cosas. Sin embargo, Jesús tuvo que decir a los suyos, hombre de poca fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? Entonces lo que el Señor quiere es que aprendamos a confiar en Él poco a poco. ¿Amén? Aprende a confiar en el Señor. Bueno, ahora vamos a leer todo juntos. ¿Amén? Venga. Aconteció que estando... No escucho, no os oigo. Sucedió que estando él junto al lago de Genesaret y reunida la muchedumbre a su alrededor para oír la palabra de Dios, vio dos barcas situadas a la orilla del lago. Los pescadores habían descendido de ellas y estaban lavando las redes. Subió entonces a una de las barcas, que era la de Simón, y le rogó que la apartase un poco de tierra. Él no se va a ir, ¿verdad? Háblanos, Señor, dinos algo. Señor, háblanos. Háblanos, Señor. Sentado, enseñaba desde la barca a las muchedumbres. Cierta vez dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro cobrador de impuestos. Cuando terminó de hablar, dijo a Lleven Simón: la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Oh, maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes allá. Santiago, Juan. Santiago, Juan, ayúdenme a recoger las redes. Con fuerza, con fuerza. ¡No podemos! ¡Tenemos las manos llenas! Debes tener confianza en mí, Pedro. Es suficiente, es suficiente. Bendito sea el Señor. Amén.
Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Dejándolo todo, le siguieron. ¿Dónde vamos a encontrar un hombre llamado Jesús, al cual podemos confiar en él? Amén. Mira, la palabra Genesaret, porque estaban en el lago de Genesaret, el lago de Galilea, en hebreo significa jardín de las riquezas. Jardín de las riquezas. Y muchas personas vivían de la pesca en aquella época. Muchas. Pero es que aquella noche había sido un desastre para Pedro. Había sido un desastre porque había estado pescando toda la noche pescando, y no había cogido nada. No había cogido nada. Pedro estaba desanimado, remendando redes, tenía una suegra enferma, tenía una familia, quizás no sabemos si tenía hijos. Sí, tenía hijos porque eran hijos de... Tenían hijos también, y había sido todo un desastre. Pedro estaba afligido porque la barca estaba vacía. La barca de Pedro estaba vacía. Era un desastre. ¿Y sabes una cosa? No es fácil ir a trabajar, hacer cosas un día y otro y tener siempre nuestra barca vacía y ver que tu barca sigue vacía. La barca vacía es nuestra vida, sin Dios, sin esperanza, sin fe. Y miramos hacia el futuro y no encontramos una puerta abierta. Esta es la vida de aquel que no tiene a Cristo, sin esperanza, una barca vacía, un día trabajando, otro día trabajando, lleno de deudas por todos sitios, afligido. Así estaba Pedro, porque Pedro no había seguido todavía a Jesús. Así puede ser la vida de muchos que no están confiando y todavía no han creído en Jesucristo. Tu barca todavía está vacía. Pero Pedro había oído hablar de Jesús. Pedro había oído hablar de Jesús y dice, y de pronto viene una gran muchedumbre, una gran multitud, y empieza a juntarse, y entre medio viene Jesús, y él se pregunta, ¿qué hace aquí el maestro? ¿Qué hace aquí el rabí? Jesús. Y llega Jesús, y ¿sabe lo que hace Jesús? Le pide su barca. Le pide su barca. Dice, Pedro, por favor, ¿me quieres dejar tu barca para predicar? ¿Quieres dejarme tu barca? Y Pedro dice, por favor, rabí, maestro, por favor, tómala, cógela. En aquella época no habían altavoces. Se metían dentro del mar y el mar hacía de altavoz y se oía la voz grande, se oía la voz potente. Entonces él se sube, Jesús se sube en la barca y Pedro coge la barca y la retira un poquito hacia la orilla. Y desde allá empieza Jesús a predicar. Cuando Pedro escucha a Jesús y empieza a escuchar el mensaje, se olvida de sus deudas, se olvida de que su suegra estaba enferma, se olvida de que no tiene dinero, se olvida de sus problemas. Él empieza a embobarse, a entusiasmarse con el mensaje del maestro, y está así. Y te pasa que cuando tú escuchas la palabra del Señor te estás olvidando de tus problemas, te estás olvidando de tus inquietudes. Mira, la palabra de Dios es poderosa, pero ¿sabes una cosa? Nos compromete, nos señala y nos compromete a comprometernos con el Señor. Nos apela a nuestro interior para que pongamos en marcha las cosas. Y ¿sabes? Cuando nuestra vida es vana, no tiene sentido, nuestra barca siempre estará vacía. Pero cuando empezamos a escuchar a Jesús, algo empieza a suceder en nosotros. Algo empieza a suceder en nosotros. ¿Y sabe lo que hace el Señor? Cuando ha acabado la predicación, cuando ha acabado el mensaje, cuando ya la gente empieza a irse, le dice a Pedro, Pedro, vamos a pescar. Y Pedro se queda así como diciendo, pero ¿a pescar? Pues sí,
He estado pescando toda la noche y no he cogido nada. Pedro, hazme caso. Vamos a pescar. Boga mar adentro. Boga mar adentro y vamos a pescar. Pedro seguramente no le diría nada. Pero estaría pensando, ¿pero qué se ha pensado este rabí? Este rabí sabrá mucho de leyes, este rabí sabrá mucho de fariseo y de cosas suyas. Pero si yo soy pescador de toda la vida. Yo soy pescador desde que de chiquitito, mis abuelos eran pescadores, mi padre fue pescador, yo soy pescador, he pescado toda la noche y no he cogido nada. Y ahora me dice, este rabí, un maestro que no sabe de nada ni de pesca, y me dice que me vaya mar abierto, que bogue mar adentro para pescar. ¿Te das cuenta? Nuestro razonamiento muchas veces, nuestro razonamiento dice que sabemos más que el Señor. Nuestro razonamiento nos dice ¿qué va a hacer el Señor por mí si yo ya lo he hecho todo? ¿Qué va a hacer el Señor por ese enfermo si ya los médicos dicen que no tiene remedio? ¿Qué va a hacer el Señor si me han dicho en el trabajo que me van a despedir? ¿Qué va a hacer el Señor si ya no hay solución, ya no hay remedio? Si ese es tu razonamiento, ese es el razonamiento que muchas veces tenemos. Queremos saber más que Jesús. Sin poner nuestra confianza realmente en Jesús. Pero Pedro escucha la palabra del Señor y el Señor le dice, boga mar adentro. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que muchas veces estamos en la orilla y no hemos escuchado la palabra del Señor y nos comprometemos, porque la palabra boga mar adentro significa comprométete conmigo. Comprométete conmigo. Mira a ver si no soy capaz de bendecirte. Mira a ver si no soy capaz de darte lo que tú piensas que no te puedo dar. El problema es que no nos comprometemos con el Señor. Al no comprometernos, estamos todavía con el agua por la orilla. Porque nos gusta, ¿sabes lo que nos pasa? Que nos gusta tener el control de todas las cosas. Y en el libro de Ezequiel vemos como el profeta le dice al Señor, entra en el río. Y el profeta entra y tiene los pies por los tobillos. Pero el Señor le dice, no quiero que sigue 1000 pasos más. Y le llegaba por las rodillas. Pero el Señor no se conforma con el agua por las rodillas, dice, sigue. Y el agua le llegaba por los lomos. Pero no se conforma por los lomos, dice, sigue, hasta que llega a un punto en que ya no tenía control de sí mismo, sino que que tenía que nadar, y era un gran río. El Señor no quiere que tú vivas tu vida cristiana por los tobillos, por la orilla. El Señor te dice, boga mar adentro porque voy a llenar tu barca. Boga mar adentro porque voy a llenar la barca. Amén. Pedro está en alta mar, pero ¿sabes una cosa? No está solo. Y muchas veces nos da miedo avanzar pensando que estamos solos, pero tú no estás solo. Jesús está en tu barca. Jesús está en tu vida. Amén. Jesús está en tu vida. Eso es lo que muchas veces nos olvidamos, de que el Señor está a nuestro lado. Que si Él te dice, boga mar adentro, es porque Él va a estar a tu lado, ayudándote. Tienes que dejar de perder el miedo a tener el control de todas las cosas. Dale el control al Señor. Entrégame a tu hijo, lo que más ama. Dámelo. Él quiere ver si realmente le amas de corazón, le ama, que es verdad, tu fe es auténtica y es real. Y Abraham le entrega a su hijo. Le entrega de tal manera que coge el cuchillo y ya va a degollar al niño. Hasta que escucha la voz del ángel. Abraham, detente. Ya he visto que me amas. Y hasta que eso no ocurre, hasta que no ocurre eso, no viene el momento en que el Señor te dice, ahora por cuanto me amas, por cuanto me has demostrado que me amas, te voy a bendecir. Y voy a bendecirte grandemente. Porque no fue sino cuando Él entregó a su Hijo que Dios empezó a bendecir a Abraham. Cuando Dios prueba tu fe, es cuando Él empieza a bendecirte. Tú quieres que Dios te bendiga sin probar tu fe. No, tú tienes que demostrarle al Señor que le vas a entregar
para que Él llene tu barca y te dice, boga, boga, mar adentro. Boga, mar adentro. Iglesia, boga, mar adentro. Jesús le da una palabra, tú tienes que estar atento a la palabra. Cuando tú estás confiando en el Señor, tienes que estar atento a la palabra. Y el Señor le dice a Pedro, echa tus redes a la derecha. Echa tus redes a la derecha. Siempre el Señor te va a dar una palabra, te la va a dar por visión, porque cuando tú empiezas a confiar en el Señor es cuando Él te habla. Él no te habla sin primeramente dar pasos de fe. Él te habla cuando tú empiezas a dar pasos de fe. Cuando tú empiezas a caminar por fe, cuando tú empiezas a andar por encima de las aguas, que es lo imposible, cuando tú empiezas a entender que Él es el que te sostiene, es cuando Él realmente te va a hablar, te va a dar una visión, te va a dar una palabra. Y la palabra para Pedro fue, echa tus redes a la derecha, echa tus redes. Y Pedro seguía con su pensamiento, este rabí, ¿qué sabrá este rabí? ¿Qué sabrá este hombre? Le voy a hacer caso para no avergonzarlo. Para no avergonzarlo le voy a hacer caso a este rabí y voy a echar las redes. Pero me sabe mal, porque cuando saque las redes vacías, pobrecito. Aún estaba Pedro razonando de que el maestro se iba a equivocar. No conocía todavía Pedro que Dios era un Dios de milagros, que Jesús era un hombre diferente, que era el Hijo de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Pedro obedece, echa las redes. Y es entonces cuando sucede el milagro, de tal manera que las redes dice que se rompían por la gran cantidad de peces que había, que no solamente llena su barca, sino que llena las barcas que están a su alrededor. Porque la barca se rompía. Es que la bendición de Dios cuando viene abundante para tu vida. Porque Dios siempre te da más abundantemente de lo que tú pides. Dios te da más de lo que tú pides. Dios no es un Dios escaso. Le trajeron unos pocos panes y unos pocos peces y lo multiplicó de tal manera que comieron 20.000 personas sin contar niños y mujeres. Un montón de personas. Y sobraron 12 canastas. Aún sobró. Pero ellos decían, Señor, esto es lo que hay, esto es muy poco, ¿qué vamos a hacer con esto? Con esto no le vamos a dar de comer a nadie. Pero cuando tú pones lo poquito que hay en las manos del Señor, es cuando Dios empieza a multiplicar las cosas. Amén. Primero, mira, cuando Pedro ve el milagro se le acaban todas las dudas. Cuando Pedro ve el milagro se pone de rodillas y empieza a tener convicción y decirle, Señor, aparta de mí tu mirada, porque soy hombre pecador. Él se da cuenta de que todo ese razonamiento suyo era una desconfianza. Él se da cuenta que todo ese razonamiento suyo era una falta de fe en ese hombre que era el Hijo de Dios, el Mesías. Y esa muchas veces que nos falta a nosotros. Y Dios viene muchas veces haciendo su obra en nuestras vidas. Pero tenemos que bogar mar adentro. Muchos de nosotros experimentamos la tristeza por no tener nuestra barca, por tener nuestra barca vacía. Y la barca que es nuestra vida en mucho está vacía de felicidad, está vacía de gozo. Otros han fracasado en sus negocios, otros están faltos de salud, otros con problemas en su matrimonio, en la familia. Y así como Pedro está sentado y remendando redes pensando en sus problemas, así están con su barca vacía, sin creer ni confiar que hay un Dios que puede transformar y puede cambiar sus vidas. Yo no sé cómo está tu barca, pero cuando tú le entregas la barca a Jesús y cuando tú obedeces al Señor y le empiezas a bogar más adentro, porque lo primero que hizo Pedro fue entregarle su barca. Y cuando tú le dejas algo al Señor, Él no te lo va a devolver vacío, te lo va a devolver lleno de bendición. Abraham le dio a su hijo, lo hizo padre de naciones. Jeremías 17:13. Jeremías 17:13. Y lo leemos todos juntos. Jeremías capítulo 17, versículo 13 dice:
Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Manantial de agua viva. Vamos a ver Miqueas 6, del 13 al 15. Miqueas 6, del 13 al 15. Lo leemos también, todos juntos. En voz alta. Por eso yo también dejé la cañonera hiriendo, asolando de fortaleza. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sigue. Porque a los mandamientos se han guardado toda obra de la casa de acá, que los consejos sean hechos para que yo pusiese casamiento. Por amor de para llevaréis por la mano el apropio de mi Dios. Vale. Cuando tu barca está sin Dios, todo es tristeza, todo es abatimiento. No te sacia. No hay saciedad en tu vida. No hay saciedad en tu vida. Tú dices, ¿por qué me ocurre esto? Tu vida está vacía. Nuestra vida ha sido creada para vivir juntamente con Dios. Nuestra vida fue creada para caminar juntamente con Dios. Nuestra vida fue creada para poder recibir el consejo de Dios. Pero dejamos al Señor. Dejamos al Señor. Dice, dejasteis a mí que soy fuente de aguas vivas y cogisteis cisterna rota donde el agua se va y todo lo que mete la cisterna se va por un sitio y se va por otro. Por eso tú tienes que aprender a confiar siempre en el Señor. Amén. Por eso dice, por eso te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás, pisarás aceitunas, mas no te ungirás con aceite ni mosto, mas no beberás el vino. ¿Te das cuenta? Por mucho que trabajes, por mucho que tú quieras, tienes que poner siempre al Señor delante de ti. Amén. Pon al Señor siempre de ti. Segundo, escucha y obedece la palabra de Dios. Amén. Él dice, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Amén. ¿Qué ha dicho el Señor? Yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Él no ha venido a dar muerte, ni tristeza, ni enfermedad. Yo he venido a dar vida y vida en abundancia. El diablo viene para robarte, para matarte y para destruirte, pero yo, dice el Señor, yo he venido para darte vida. ¿Sigues confiando en este mundo o sigues confiando en mí? Confía en mí, dice el Señor. Confía en mí. Tienes que aprender a confiar en el Señor. Mira, esto es palabra de Dios. 3 de Juan, verso 2. El amado Juan dice aquí. Lo leemos todos juntos. Yo le daré un aplauso al Señor, porque es lo que quiere el Señor. Eso es lo que quiere Él. Eso es lo que Él quiere. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Que tengas salud. Así como prospera tu alma, yo deseo que tú seas una persona próspera, de bendición. ¿Verdad? O sea, que el deseo de Dios es que nuestra vida sea transformada. Él se llevó la maldición en la cruz. Él se llevó la maldición. Él se llevó la maldición para que nosotros fuéramos benditos. Y el libro de Efesios, capítulo 1, verso 2, dice, bendito sea el Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Hermano, ese es el deseo de Dios. No es que nos va a bendecir, no es que ya nos ha bendecido. El problema está que no le creemos a Él. El problema está que no somos bendecidos porque no le creemos a Él. Y cuando no creemos a la palabra del Señor, seguimos todavía en nuestro razonamiento. Y nuestro razonamiento nos engaña. Y seguimos dando vueltas en el desierto. ¿Por qué el pueblo de Dios tuvo que estar 40 años en el desierto dando vueltas? Porque cuando entraron a la tierra prometida no creyeron.
Y dijeron, los espías dijeron, esta tierra es buena, pero esta tierra está llena de gigantes. Esta tierra son muy grandes la gente, las casas, las ciudades están fortificadas. Nosotros somos como langostas a su lado, nos van a matar. Y el pueblo entró en temor. Y dos valientes, Josué y Caleb, dijeron, mira, sí, pero nosotros tenemos al Señor, nosotros tenemos a Jehová y nos los vamos a comer como pan. ¿Ves? Un espíritu diferente. Y tú tienes que tener un espíritu diferente. Si tú sigues teniendo el mismo espíritu del mundo, ese mismo espíritu del mundo va a acabar contigo. Tú tienes que tener un espíritu de fe, un espíritu de creer al Señor. Porque no es tu obra, es la obra del Señor. Fíjate que cuando nació el hijo de Abraham, sí, fue obra humana porque se juntó Abraham con Sara, su mujer. Pero tenían 90 años uno y 100 años el otro. Tuvo que rejuvenecer el Señor a Abraham y tuvo que rejuvenecer a Sara para que eso fuera posible. Dios cuando dice, esto es mío, lo hace como un milagro para que tú veas que ha sido suyo. Las cosas que Dios hace, las hace sobrenaturalmente y tú no entiendes cómo lo hace el Señor, pero Él lo hace. Él lo hizo todo nuevo. El deseo de Dios es de que nuestra vida sea transformada, de que sea cambiada. Él lo hizo todo por nosotros, encendió la lámpara que estaba apagada. Él encendió la lámpara en nosotros, estaba apagada, nos dio vida. Tú caminabas como yo por la calle, muertos en delitos y pecados, sin luz, en oscuridad. Oscuros estábamos, llenos de oscuridad. Y tuvo que venir el Señor con su lámpara, con su luz y encender la luz en nosotros. Y entonces nos dimos cuenta de quién éramos. Pero seguimos muchas veces caminando todavía en oscuridad. Así como Pedro dejó a un lado las redes y le prestó atención a las palabras del Señor, también nosotros debemos prestar atención a las palabras de Jesús. Porque su palabra renueva nuestra mente y la palabra vivifica nuestro espíritu. La palabra renueva la mente, vivifica el espíritu. Tú tienes que creer a la palabra. Cree a la palabra. Cree a lo que el Señor está hablando. Cree a lo que el Señor está trayéndote a través de la boca de su siervo en esta mañana. Cree. Cree. Juan 6:33 dice. Juan 6:33. Mira, ¿lo leemos? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo de la vida. Ese es el verdadero pan. Ese es el pan de Dios. Ese es el pan de Dios. El que alimenta tu alma, el que alimenta tu vida, el que te da realmente consistencia y fortaleza. Pero mucho todavía, la Biblia la tienen todavía guardada en el cajón. Tú tienes que sacar, desempolvar la Biblia del cajón y tienes que cogerla y tienes que empaparte del pan de vida cada día. Empápate de su palabra. Porque su palabra, a la medida que tú la vas creyendo, la vas leyendo, se va haciendo carne en tu vida. Eso es carne de espíritu, eso es espíritu vivificante para ti y te fortalece. ¿No sabes que su palabra también es medicina? Su palabra es pan para vida y su palabra es medicina para tu cuerpo. Proverbios 4, del 20 al 22. Proverbios 4, 20, 22. Mira lo que dice el Señor aquí. Leerlo, todos juntos. ¿Qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? Vida y medicina, vida y medicina, vida y medicina. Cuando no hay palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestro interior, viene muerte y viene enfermedad. Pero nosotros tenemos que aprender a confiar en la palabra, porque ella es medicina. Se mete en nuestros huesos. Su palabra es como un probiótico, es como una célula que va fortaleciendo tu interior. Tú te das cuenta que eso es milagroso. Es un milagro. Amén. Es un milagro. Gloria al Señor.
Aún es tempranito. Ese niño, súbete a la batería, pequeñito, súbete a la batería y acompaña así suavemente también con la batería a tu hermano. Venga, venga, sube, sube. Sube, sube. ¿Lo deja Ramón que suba? Usa los platillos, no use mucho el bombo, usando los platillos y cuando yo me ponga firme y fuerte le puedes dar al bombo. Cuando yo me ponga bravo, tú te pones bravo también, ¿eh? Cómo me duele cuando escucho esas palabras, cuando escucho esas palabras que yo he dicho aquí. Que muchos dicen que no quieren venir a esta iglesia porque hay muchos gitanos y hay muchos... ¿Cómo me duele? ¿Cómo me duele? Porque no han conocido... Esa gente no ha conocido el amor de Dios todavía. Esa gente no ha conocido el amor de Dios todavía. Porque el pueblo de Dios es el pueblo de Dios. Este es el verdadero pueblo de Dios. De toda nación, de toda etnia, de todo lugar. Un día estaremos delante de la presencia del Señor en la boda del Cordero. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Mira, ¿vas bien? Sí, atrás hay un cacharrillo que lo puedes poner a tu medida. Abajo en el... Por ahí, ahí. ¿Vas bien? Pues ya está, tú mismo. Mira, en las bodas de Canaán, ¿se acabó el vino? A tu ritmo, tú ahí poquito a poco. El platillo, hace música de platillo. Si os vayáis combinando poco a poco, ya verás. En las bodas de Canaán se acabó el vino. Y su madre, que seguramente estaría como vigilando lo de la boda. Como aquellas personas que vigilan las bodas, que todo vaya bien. Y la madre se da cuenta de que acaba el vino y le dice al hijo, a Jesús, hijo, no tienen vino. No tienen vino. Miradme a mí, como miré al niño lo quito. No tienen vino. Y Jesús le dice, no ha llegado mi hora, mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Pero la madre insiste. Y Jesús le dice, ¿qué le dice Jesús a los que estaban allí? Coged las tinajas y llenarlas de agua. Dios siempre te pide algo. Él siempre te pide algo. Y cuando llena las tinajas, dice que cuando vienen ya con el milagro hecho y viene con te tienen que encender eso porque no está encendido. Viene con el milagro hecho y el mestre Sala saca el vino y dice, este es el mejor vino que he probado. La gente normalmente pone el vino bueno al principio, porque la gente no está borracha y disfruta del vino, y luego pone el vino malo al revés, pero tú lo has hecho al revés, tú has puesto el vino bueno al final, el mejor vino, porque Dios no te da cualquier cosa, Dios te da lo mejor. Dios no te da cualquier cosa, Dios te da lo mejor. Amén, lo mejor. Pero tú tienes que obedecer al Señor. A Pedro le dijo, echa las redes a la derecha. A aquellos le dijo, llenar las tinajas de agua. Al ciego le dijo, ve y lávate en el estanque de Siloé. Al otro le dijo, cada uno le dice algo, pero tú tienes que hacer algo. Aquel que estaba en el lecho, que ha leído nuestro hermano Antonio, le dijo, tú quieres ser sano. Coge tu lecho, levántate y sígueme. Y él tuvo que creer. Hermano, tú tienes que creer y escuchar la palabra de Dios y hacer caso a la palabra de Dios, porque si no tu barca siempre estará vacía y Dios quiere llenar tu barca. Amén. Dios quiere llenar tu barca. Gloria a Dios. Menuda lucha tiene el pequeñín con él. Está alto, ¿eh? Mirad. Boga mar adentro. Amén. Boga mar adentro. No te quedes en la orilla. No te quedes en la orilla. No te quedes en la orilla. Porque dice la palabra de Dios que el justo, ¿quién lo sabe? Por la fe. ¿Por qué vivirá el justo? ¿Por qué vivirá el justo?
¿Por qué se sanará al justo? ¿Por qué se salvará al justo? Por la fe. Y tú tienes que aprender a tener fe. Pero te he dicho antes que la fe no es lo que oyes. La fe no es lo que oyes. La fe es lo que tú haces. Cuando tú empiezas a ejercer fe, es cuando Dios empieza a mover su mano. No es por oír. La fe viene por el oír, pero la fe no empieza a moverse hasta que no pones en marcha la fe. Amén. Entonces, tenemos que aprender lo que es fe y cómo se mueve la fe y qué hace el Señor para que nuestras vidas puedan ser bendecidas. Marcos 11, 22, 24. Marcos 11, 22, 24. Es el primer día que se sube ahí, pobrecito. Es el primer día, pero no, tranquilo, se irá subiendo. Irá acompañando. Y ya lo veréis de aquí un par de semanitas cuando él empiece. Tú cuando veas que yo me embalo, tú le das al bombo. Me acompaña en la palabra, me acompaña. Que yo voy calmadito, tú, tirirín, tirirín. Pero cuando veas que yo me embalo, tú te embalas también. Aprovecha entonces a dar al bombo. Gloria a Dios. ¿Qué dice aquí? Respondiendo, iglesia, ¿qué dice aquí? Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, id a la derecha del mar, y no dudáis en su corazón, sino creyereis que será hecho lo que dice, lo que será correcto. Ajá. Por tanto, amén. Dale fuerte ahí, muchachos. Dale. Gloria a Dios. Ahí. A mí me encantan esas iglesias que están predicando y está el batería ahí. Y el pianista ahí también dándole caña. Claro, está acompañando a la predicación con la unción también de la batería. Hay que estar avivados, avivados, como estos dos nenes. Muy bien. Gloria a Dios. Mira, vamos ya acabando. Para entrar más adentro, ¿sabes qué se necesita? ¿Sabes qué se necesita para ir más adentro? A ver, alguien. Ser valiente, tú lo has dicho, Mariona. Valor. Para ir más adentro se necesita valor. Para creer a Dios se necesita valor. Para creer, para triunfar, para ser bendecido, para que Dios bendiga nuestras vidas, hay que tener valor y esforzarse en escuchar la palabra de Dios. Amén. Nadie que no se esfuerce va a alcanzar nada en este mundo. ¿Verdad, Sofía? Si tú no te esfuerzas, tú no llegas a Pompeu Fabra. Tú no llegas a la universidad. Pero tú te has esforzado. Tú has confiado en el Señor y Dios te ha bendecido. Y estás dentro ya. Pero hay que esforzarse. Hay que esforzarse. Hay que esforzarse. Hay que tener valor. Hay que poner en marcha el motor del Espíritu Santo. Esta iglesia necesita hombres y mujeres de valor. Hombres y mujeres de valor. Que no se queden simplemente conformados con sentarse, sino que digan, yo voy a aportar para el reino, voy a aportar mi vida, mis conocimientos, mis frutos, lo que yo sé hacer, lo voy a aportar para el reino de Dios. Y hace falta gente para todo lo que aquí tenemos que hacer. Si queremos que esta iglesia vaya hacia adelante, tenemos que esforzarnos todos y ser valerosos en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero hace falta valor. ¿Qué le dijo el Señor a Gedeón? Varón esforzado y valiente. Y él le dice, pero Señor, si yo soy el más pequeño, si yo no soy nada, pero ¿sabes una cosa? Todos estaban escondiendo, pero él, Gedeón, estaba haciendo algo. Y eso es lo que quiere el Señor, que tú hagas algo, por pequeño que sea, pero hagas algo. Él estaba escondiendo el trigo, lo estaba escondiendo en el lagar. El lagar es para la uva, pero él escondía el trigo, lo escondía en el lagar, porque venían los medianitas, quemaban los campos, se quedaban sin comida y sin fruto. Y el ángel del Señor viene y le dice, varón esforzado y valiente.
Cuando tú haces algo por el reino, tú eres un varón esforzado y valiente. Amén. Dale ese aplauso al Señor. Varón esforzado y valiente. Los cobardes se quedan siempre en la orilla, pero tu barca estará vacía en la orilla. Tu barca se va a llenar cuando tú bogas mar adentro. Si tú te quedas en la orilla, tu barca siempre estará vacía. Tu barca siempre estará vacía. Hermano, 22 años atrás yo estaba trabajando en una fábrica. Yo trabajaba en una fábrica, ganaba muy poco, en aquel tiempo 600 euros, 100.000 pesetas de aquella época. Pero había que hacer muchas horas para poder llegar. Yo tenía una casa para pagar hipoteca, tenía 2 niñas, un montón de pagos y de facturas. Y nunca, por muchas horas que yo hacía, mi barca estaba vacía, porque yo no bogaba mar adentro. Yo le decía, Señor, bendíceme, bendíceme. Y él decía, ¿cómo quieres que te bendiga? Un día viene un señor, era como un portero de la iglesia, me dice, oye, ¿tú quieres ganar dinero? Digo, hombre, dinero, todo el mundo queremos ganar dinero. Vente conmigo. Me fui con él 2 o 3 veces. Él ponía moqueta y le había salido mucha faena de poner parquet. Yo no sabía poner parquet, nunca había puesto una tabla. Pero me fijé. 2 días estuve con él. 2 días estuve con él. Miré cómo se hacía los recortes, cortaba con la máquina. Se acabó el verano y me dice, Luis, tú mismo, porque estaba en vacaciones y yo me iba con él. O vuelves a la fábrica o te dedicas a poner parquet y ganarás mucho más. Yo tuve que tomar una decisión. O seguía fijo en la fábrica ganando lo que ganaba toda mi vida y me jubilaba en esa fábrica, o daba un paso de fe y me iba, plegaba y me iba a hacer otro negocio. Yo tomé la decisión, plegué. Pero ¿sabes qué te pasa? Que cuando tú tomas una decisión en fe, que el Señor te prueba. Después de haber plegado de la fábrica, estuve casi 3 meses que no tuve ninguna faena. 3 meses sin faena. Y yo diciéndome a mí mismo, ¿será que he tomado el paso en serio? ¿Será que he hecho lo correcto? Estaba como Pedro yo diciendo, la barca está vacía. Señor, tengo un montón de necesidad y no hay nada. Pero a los 3 meses empieza a venir el plan de Dios para mi vida. Me llama un empresario, me dice, tengo 21 casas aquí al lado de Mataró, en Llavaneras, para que tú puedas hacerlas. 22 casas de 100 y pico de metros cada una. Hermano, empecé. Sí que es verdad que los autónomos no ganan un duro, pero por lo menos tienen un poquito de vida mucho mejor que la que teníamos en la fábrica. Pero si tú quieres ser bendecido, tú tienes que dar pasos de fe. Tú tienes que dar pasos de fe, porque si no das pasos de fe, te vas a quedar siempre en la orilla. Y en la orilla no hay peces. En la orilla lo que hay son 4 caracolas. Pero tú tienes que bogar mar adentro. Y para bogar mar adentro tienes que hacer caso al Señor. Y a veces tienes que ser valiente para escuchar la voz del Señor. Amén. Eso es muy importante, hermanos, que entendamos que Dios nos cambia nuestra mentalidad a través de la palabra de Dios. Dios cambia nuestra manera de ser a través de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora, cuando tú has escuchado la palabra de fe, ahora tú tienes que poner en marcha la palabra de fe y tienes que esforzarte y ser valiente para que Dios te bendiga. ¿Amén? ¿Amén? Gloria a Dios, des aplauso al Señor. Nos ponemos en pie, vamos a orar y despedimos la reunión. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Aleluya. Dani, ora tú, venga, despide la reunión. Gracias, Jesús. Dios mío, Padre, te damos las gracias, Señor, por esta reunión desde el cielo, Padre. Gracias, Señor mío, Padre Santo, porque te has dejado sentir desde el cielo en nuestro corazón, Señor. Gracias, Dios del cielo, por tu palabra, por las alabanzas, Señor. En el bendito nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, iglesia. Mañana tenemos reunión de célula, oración de célula aquí en la iglesia. El que pueda venir, pues ya saben, a las 7.
Dios os bendiga.